Saludos jóvenes, bienvenidos a su clase. Por la cuarentena vamos a seguir con las clases de este medio y en esta plataforma. Y sigamos. Habíamos empezado a ver movimiento parabólico, recordando las características del movimiento parabólico. Se le llama movimiento parabólico porque la trayectoria que describe este movimiento es precisamente una parábola. Por eso le denominamos movimiento parabólico. Aquí es un ejemplo. Fíjense esta línea que está, esta línea que está dibujada aquí, estas que estoy dibujando con la mano, esas son el movimiento parabólico, es decir, esa trayectoria es a lo que se le llama parábola. Por eso se le denomina movimiento parabólico, porque su trayectoria tiene esa forma. Hay una peculiaridad y es que en el movimiento parabólico la aceleración en el eje de las X es cero. Recordemos que el movimiento parabólico es en dos dimensiones, por lo tanto necesitamos hacer un análisis vectorial. Vamos a hacer un análisis del movimiento en el eje de las X y en el eje de las Y para comprenderlo mejor. En el eje de las X, como no hay aceleración, tenemos que la velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X. En la posición en X va a ser igual a velocidad en X por el tiempo. El término aceleración que había antes allí se hace cero porque la aceleración en X es cero, por lo tanto no lo ponemos. En el eje de la Y tenemos que la velocidad final Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Recordemos, importante, velocidad en X no va a ser la misma que la velocidad en Y. La aceleración en X es 0, la aceleración en Y es g. Asumimos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor teórico que la gravedad tiene en el planeta Tierra. Llegamos a la posición en Y o la altura y es igual a Y inicial más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de g por t al cuadrado. Ese signo negativo del un medio se debe a que g lo vamos a introducir con signo positivo. ¿Por qué tenemos ese signo negativo? Porque la aceleración es hacia abajo. La gravedad es una fuerza hacia el centro de la Tierra. Por conveniencia se denominó que era negativa. Veámoslo en el simulador. Un poco de paciencia, jóvenes, que mi internet es malo. Este simulador está disponible en biblioteca de clase. Solo se van a sus clases, van a la materia de ciencia, hacen clic en biblioteca de clase y ahí encontrarán este simulador. Les recomiendo que interactúen con él, que lo que yo haga aquí lo hagan ustedes con él. Y si es posible que lo abran ahorita, pues adelante. Denle en pausa al video, se van y lo abren. Ya les dije dónde buscarlo. Y veamos. En la ecuación nos aparecía un y inicial. Este y inicial, en este caso, es 10 metros, es decir, la altura inicial que tiene. Recordemos que tenemos movimiento en y en x. Ahora vamos a cambiar este y inicial y lo dejo a 4 metros. Si lo paso acá, sería 11 metros, acá 15 metros y así. Este es el y inicial del que nos habla. También tenemos una velocidad inicial que en este caso es 15 metros sobre segundo. Importante, esta velocidad inicial no es la misma en el eje X que en el eje de la Y. Este solo es el vector velocidad que habrá que descomponerlo en el eje de las X y en el eje de las Y para ver de qué manera se comporta el movimiento en cada dimensión. Disparemos. Y ahí tenemos. Y eso, si se fijan, esa línea azul describe una parábola y es lo que se le conoce como movimiento parabólico. Disparamos aquí y la parábola se ve mucho más clara. Podemos añadir los vectores y si queremos ver el vector velocidad, podemos ponerlo ahí, vector velocidad. Tenemos ahorita que vamos a ver
las componentes de este vector, componente en X y componente en Y. Quiero que presten especial atención a la componente en X del vector, a ver si esta cambia o se mantiene constante. Veamos. Noten la componente en X o esa línea horizontal. Fíjense, jóvenes, ¿esta línea cambia o se mantiene igual? Pongámoslo en lento, disparamos y fíjense, nunca el vector velocidad, nunca la componente en X del vector velocidad cambia. Por eso es que decimos que en el eje de las X la aceleración es 0, por lo tanto la velocidad es constante. Y ese que ven ahí es el vector de velocidad. Habilitemos el vector de aceleración y veamos, el vector aceleración es el vector negativo, ¿sí? ¿Lo logran ver? Y hay otra peculiaridad. Fíjense, el vector verde, la línea, la más gruesa, es el vector en sí. Las más delgadas son la componente en X y el amarillo es el vector velocidad. Pero noten que G, que sería la aceleración o el vector amarillo, no tiene componente en X porque es directamente hacia abajo. Por eso es que cuando hacemos el análisis por dimensión, no tomamos en cuenta G para el eje de las X. Y eso sería nuestro simulador. Les digo que hagan eso ustedes también. Ahora veamos, hay otra variable que es el ángulo. Y este ángulo nos va a delimitar las componentes de nuestro vector. Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces tenemos una velocidad inicial. Si mi cañón está apuntando hacia abajo, esta velocidad inicial va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la dirección de la velocidad es hacia abajo. Si mi cañón está apuntando hacia arriba, mi velocidad inicial va a ser con signo positivo porque está apuntando hacia arriba. Igualmente, el vector G o el vector de la aceleración siempre es hacia abajo y no tiene componente en X. Veamos, regresemos a la presentación. Aquí lo podemos ver otra vez y recuerden que ahí lo veíamos en movimiento. Aquí tenemos la gráfica y lo vemos de forma estática. Tenemos un vector de velocidad inicial y tenemos un ángulo. Pero fíjense en el vector, en la componente X del vector de velocidad y nunca cambia. Es la misma, en cambio la velocidad en Y sí cambia. Llegamos a este punto, al punto C, y en el punto C es el H máximo y ahí la velocidad en Y es igual a 0 y empieza el descenso. Es decir, todo movimiento de proyectil llega a un punto donde su velocidad es 0 y empieza su descenso. Como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Si estamos en un planeta con gravedad, claro está. Pero bueno, trayectoria parabólica de un proyectil que sale del origen con velocidad y el vector velocidad cambia con el tiempo. Lo pueden ver, pero la componente en Y es la que cambia. La componente en X se mantiene igual. Usando el análisis vectorial, nos damos cuenta que la velocidad en X va a ser igual a b por el coseno de teta y la velocidad en Y va a ser igual a b por el seno de teta. ¿Sí? ¿De dónde salen estas ecuaciones? Estas ecuaciones salen de que la velocidad inicial, o fíjense, tenemos un vector velocidad y este vector velocidad tiene un ángulo. Cuando hacemos el análisis vectorial, llegamos a la X y a la componente en Y. ¿Sí? Eso lo vimos en clase, lo hacíamos por el teorema de Pitágoras, espero que lo recuerden. Aquí en morado tenemos el vector de G, que si se fijan no tiene componente en X,
porque apunta directamente hacia abajo. Entonces tenemos que velocidad en x es igual a b. Esta b que ven aquí es la magnitud del vector velocidad por el coseno de teta. Este teta que ven ahí es este ángulo y sería el ángulo que moveríamos con el cañón. Y la velocidad en y es igual a p, es decir, la magnitud del vector velocidad por el seno del teta, que es el ángulo. Entonces, ustedes ya saben de dónde sale bx y by. Simplemente es ver la componente en x del vector velocidad y la componente en y del vector velocidad. Aparte de estas ecuaciones, tenemos otra ecuación que es la de h máxima, es decir, la altura máxima que alcanza un cuerpo. Recordemos que cuando el cuerpo alcanza esa altura máxima, la velocidad es 0 y empieza su descenso. Y r, que es la distancia máxima en x que alcanza la partícula. Tenemos que r es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2θ. Ese 2 que ven allí es parte de la fórmula y siempre va a ir por g, que asumimos que será 9.8 metros, y tenemos el h, que es el h máxima, es decir, hasta donde esa partícula va a llegar, o lo más alto que va a llegar, es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de θ al cuadrado entre 2g, es decir, 2 por 9.8. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice el ejercicio. Un atleta que participa en salto de longitud deja el suelo a un ángulo de 20 grados sobre el horizontal y con una rapidez de 11 metros sobre segundo. Veamos, ese ángulo sobre el horizontal es este ángulo que ven aquí. Ese ángulo, ese θ. Si se fijan, dice sobre el horizontal porque este ángulo precisamente está sobre la línea horizontal. Y nos dice que tiene una rapidez inicial. Es decir, nos dan este vector. Pero ojo que nos dan solo el vector. No nos dan la velocidad en x ni la velocidad en y. ¿Será que la necesitáramos? Noten que en la ecuación de r y h no estamos trabajando con la componente en x o y del vector velocidad. En este caso, en la ecuación de r y h, precisamente es la magnitud de la velocidad, es decir, la magnitud del vector velocidad sin sacar su componente en x y en y. En cambio, para las ecuaciones de posición y de posición en y, ahí sí es necesario ocupar estas dos ecuaciones. Pero para estas dos trabajaremos con la magnitud del vector velocidad. Y aquí tenemos ejemplo, un atleta que participa en un salto, habíamos visto, ¿verdad? Un ángulo de 20 grados sobre el horizontal es ese ángulo θ y con una rapidez de 11 metros sobre segundo. Esta rapidez es el vector velocidad. Entonces, paso 1 es ubicar los datos. Tenemos la velocidad inicial y tenemos el ángulo. Paso 2 es escoger una ecuación que contenga la variable que se nos pide. En este caso, como nos pide un atleta que participa en un salto de longitud sobre el horizontal y con una rapidez, bueno, no puse, pero lo que nos pedía era lo más que iba a alcanzar en el eje de las X o la distancia que iba a recorrer en el eje de las X. Vamos a ocupar la distancia de R, que es el recorrido en el eje de las X. Entonces ponemos, o vamos a ocupar esta ecuación. Tenemos la velocidad inicial, que es 11 metros sobre segundo. Tenemos el ángulo, que es 20 grados, y sustituimos. Lo que está en azul, si se fijan, son los datos. Ojo que esta velocidad inicial está elevada al cuadrado y se está multiplicando por el seno. Ahora noten que este 2 que aparece aquí es de la fórmula y ese 2 está multiplicando al ángulo. Ese 2 es el argumento de la función trigonométrica. El 9.8 lo pueden ver ahí, que es el valor de g. Haciendo esta operación llegamos a que la distancia que el atleta va a recorrer en el eje de las X, o lo que va a recorrer, va a ser 7.9
.94 metros. Esto en el eje de las X. R es la distancia máxima en el eje de las X y H es la altura máxima. Entonces la distancia máxima que este atleta va a recorrer es 7.94 metros. Y vamos con el siguiente tema. Más adelante vamos a ver más ejercicios. Esta es la clase. Y vamos al movimiento circular. Jóvenes, importante, dudas que tengan acerca de este tema o pueden hacerla a través de la plataforma. He habilitado un foro y ahí pueden preguntar. Cualquier cosa del tema, pues ahí puedo responder. ¿Sí? Importante, no olviden que velocidad inicial está elevada al cuadrado, entonces elevo al cuadrado, que aquí tengo el seno y el seno de 2 veces el ángulo. Y vamos al siguiente tema, que es movimiento circular. El movimiento circular lo podemos ver en esta imagen. Tenemos un auto que está recorriendo esta especie de redondel. ¿Y por qué se le llama circular? Pues fíjense, la trayectoria, es decir, esa línea que describe el movimiento, es un círculo. Entonces por eso se le denomina movimiento circular. Tenemos una velocidad lineal y tenemos R, que es la distancia, o sería el radio de la circunferencia que traza ese movimiento. En el movimiento circular se define la velocidad angular como la relación entre el ángulo recorrido, medido en radianes, y el tiempo que tarda en recorrerlos. Es decir, velocidad angular, el tiempo con el que cambia de ángulo, es decir, aquí tenemos un ángulo, ¿qué tanto va cambiando este ángulo con el tiempo? A eso es lo que se le llama velocidad angular y se mide en radianes. En el movimiento circular no hay aceleración lineal, es decir, aquí no hay una aceleración, pero sí hay una especie de aceleración, y esa aceleración se le conoce como aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque esta aceleración siempre va hacia el centro ¿sí? O hacia el radio, ¿sí? Aquí, a este puntito, sería como cuando dibujaban una circunferencia con el compás, donde ponían la parte que tenía la punta de metal. Pues bueno, la aceleración centrípeta va dirigida exactamente a ese punto, al centro de la circunferencia. También tenemos que esa aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por r, o lo podemos ver como la velocidad inicial entre r al cuadrado. Importante que en el movimiento circular tenemos una velocidad lineal, pero no hay una aceleración lineal. Tenemos, aparte de la velocidad lineal, tenemos una aceleración centrípeta, es decir, una aceleración que va hacia el centro de la circunferencia, y también tenemos una velocidad angular. Tenemos velocidad angular, aceleración centrípeta, tenemos velocidad lineal, pero no hay aceleración lineal. Importante, jóvenes, que lo tengan en mente. Otros conceptos importantes del movimiento circular es el periodo, y es el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta, es decir, qué tanto se tarda este auto en desarrollar una vuelta completa. A eso es lo que le llamamos periodo. Y se mide en segundos. Tenemos también la frecuencia, que es el número de vueltas que da el móvil en un segundo, y se mide en 1 sobre s, y a veces se le llama hercios, ¿sí? Aquí tenemos la ecuación del periodo, que es 1 sobre f, es decir, 1 sobre la frecuencia. Y si de esta ecuación despejamos la frecuencia, esta f que está aquí pasaría a multiplicar al t, y este t que está multiplicando pasaría a dividir, y llegamos a la ecuación de la frecuencia. Este es el movimiento circular. En este nivel no es que van a hacer un montón de ejercicios de esto, sino que simplemente sepan
los conceptos, que tenemos una velocidad angular, tenemos una aceleración centrípeta, no hay aceleración lineal. Básicamente es teórico. Veamos un ejercicio corto. Dice, un objeto con movimiento circular uniforme da 45 vueltas en 9 segundos. Encuentra la frecuencia y el periodo de su movimiento. Nos dice que da 45 vueltas en 9 segundos. Y recordemos que el periodo es el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta. Es decir, aquí nos da el periodo. Entonces, 45 vueltas entre 9 segundos, eso nos da que es 5 vueltas sobre segundo. El periodo de ese móvil es 5 vueltas sobre segundo. Y también podemos decir que esta vuelta, en vez de llamarle vuelta, le podemos llamar revolución. Es decir, cada vuelta completa va a ser una revolución. Y llegamos a que estas 5 vueltas por segundo se llamarán 5 revoluciones por segundo. Una revolución vendría a ser equivalente a una vuelta. Ahora, sabiendo esto, sabemos que la frecuencia es 1 sobre t. Ponemos 1 sobre 5 y llegamos a que la frecuencia es 0.2 segundos. Y esto prácticamente es el ejercicio. Y eso ha sido la clase, jóvenes. Más adelante vamos a ver más ejercicios y dudas que tengan, pues no duden en hacerle en el espacio del foro. Saludos.